atmosférica es mucho más, es al contrario. Entre mayor sea la gravedad, menor es el ancho de esta emisión. Aquí vemos para una estrella con una gravedad superficial de 4.41, un poco parecida a nuestro Sol, y para una estrella supergigante, 1.11, en el logaritmo de su gravedad, vemos que es bastante ancha esta emisión. Recuerden que nosotros estamos viendo ese pedacito bien pequeño dentro de la absorción fotosférica, es decir, aquí a estas líneas le complementa toda una línea de absorción y solamente en el núcleo, en el core de esta absorción, nosotros vemos esta emisión cromosférica. Pero como he dicho, este es uno de los métodos y una de las formas más efectivas y fáciles y que además se puede hacer desde telescopios en tierra para analizar la actividad de las estrellas. Thomas Ayres, en relacionar, asume un equilibrio hidrostático y un equilibrio termodinámico también, que básicamente es, si tienes poca gravedad, pues la atmósfera se va a extender, ¿cierto? Se va a hacer muy ancha, muy grande. Si tienes alta gravedad, pues se contrae esta atmósfera y por lo tanto entonces se tiene extensiones en su estado normal y la gravedad va a afectar un poco la mente. Pues bueno, Thomas Ayres asume esto y llega a esta relación que vemos acá abajo entre el ancho y la proporción con la gravedad, y esta A, que quiere decir es la abundancia de metales. En astrofísica nosotros tenemos que son solamente elementos el hidrógeno, luego el helio, y todo de ahí para allá son metales. Entonces, asumimos nosotros que esta abundancia de metales o esta metalicidad, pues escala a esto. Bueno, esto es lo que Thomas Ayres lo asume. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Uno, que no se puede asumir exactamente equilibrio hidrostático y equilibrio termodinámico, no se puede, digamos, ir tan allá, precisamente porque en la cromosfera suceden otras, digamos, no es tan estable, podríamos decirlo, es un poco más caótica. Y segundo, que para determinar exactamente las relaciones necesitamos parámetros estelares con muy buena precisión, los cuales en aquellos tiempos, pues bueno, estábamos limitados primeramente por los modelos, estábamos limitados por lo que sabíamos, entonces no habían estos parámetros estelares muy bien determinados. Ahí es donde entra parte del trabajo que he realizado. Para esto, para analizar estas consecuencias y tratar de restringir un poco cuál es la física detrás de este efecto, lo que nosotros hicimos con Tigre fue tomar una muestra de 32 estrellas con distintos parámetros estelares, desde estrellas que están en la secuencia principal, es decir, que todavía no han evolucionado a sus fases gigantes, y también estrellas con distintas magnitudes y luminosidades, podríamos decir, y temperaturas. Cuando nosotros tenemos, y etapas, ¿no? En su evolución tenemos desde subgigantes, gigantes y supergigantes, y también en qué etapa está. Queremos entonces encontrar cuál es la relación de esta actividad, de la actividad estelar relativamente dicha, de la propiedad de la actividad de estas estrellas, con el estado también evolutivo y con este ancho, con esta emisión más bien, en general, de esta línea de calidad. Para servirnos y determinar un poco mejor los parámetros estelares, realizamos los datos de Parallax, de Gaia, del Irregular Release, el último, para determinar justamente la luminosidad. Con la luminosidad nosotros podemos determinar la luminosidad y la distancia, también podemos determinar indirectamente la gravedad. Precisamente porque si nosotros queremos determinar la gravedad de una estrella, pues uno de los métodos es utilizar el espectro y ajustar sintéticamente el espectro que mejor le quede. Es decir, tomas el espectro, calculas un espectro sintético con modelos estelares, lo comparas y dices, pues me quedo un poquito, necesita que sea más ancha la línea, entonces aumenta la gravedad. Vas sumando la gravedad y pruebas. Básicamente esto es una prueba con chi cuadrado. Entonces vas haciendo distintos síntesis de distintos espectros y vas comparando. Esa es una de las formas. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que está sujeto a la calidad de los modelos que tú tengas, de los modelos científicos que tú manejes. No todos los modelos son buenos. No todos los modelos se ajustan a estrellas. Hay unos que se ajustan más a estrellas de secuencia principal, hay otros que se van a ajustar más a estrellas gigantes, etc. Entonces, ¿cuál es la idea? Eliminar esta, digamos, ambigüedad de parte de los modelos y utilizar más bien datos
más preciso. La precisión nos lo da precisamente esta zona acá, a través de las paralajes. Entonces, con esto podemos restringir un poco más la gravedad. Existen astronautas y conocemos como gravedades geométricas, que se le llama también. Es decir, porque vienen desde la parábola. También se puede hacer para calcular la temperatura, ahí sí, que nosotros necesitamos la forma más precisa de determinarla es con síntesis de modelos de espectros. Entonces ahí sí tenemos que utilizar los modelos que mejor se acoplen y que tengamos. Y bueno, para determinar la masa estelar, otro problema, porque entonces ahí necesitamos trayectorias evolutivas. La masa únicamente puede determinar con más precisión cuando conocemos estrellas binaries y por lo tanto podemos ver la órbita de una alrededor de la otra o de centros más masa de ambos objetos y por lo tanto determinar más masa básicamente porque aunque ¿verdad? Pero cuando no tenemos esto o no podemos decir binarios no lo podemos ver o si definitivamente es una estrella sola, no podemos ver más allá, lo que nos toca es determinar luminosidades y temperaturas, por un diagrama de trayectorias relativas, un Brussels, y ahí tratar de determinar la masa. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Todo está conectado con todo. Puede ser para realmente, no puede ser para luminosidades, puede ser para temperatura, gravedad, metalicidad, no lo puedes separar porque todo depende de todo y todo se va afectando con todo. Entonces, la única forma es tratar de determinar cierta cantidad o de restringir cierta cantidad, por ejemplo, en este caso, la gravedad mediante las paralajes y después, posteriormente, ampliar si, si restringes uno de estos parámetros, entonces ya no tienes 3 grados de libertad, sino tienes 2. Entonces es un poco más fácil de restringir las otras variables. Para hacer esto, pues implica un poquito más implica un análisis computacional, digamos, robusto, que en este caso. Y bueno, esta slide se me ha quedado en inglés, les estaba pasando en español, pero bueno, está bien, no hay problema con ustedes. Para esto, entonces, uno de los primeros, digamos, objetivos de esta investigación fue lograr determinar los parámetros estelares de las estrellas sin ambigüedad y sin que haya la intención o que el usuario, en este caso que el investigador, afecte los resultados. ¿Por qué razón? Encontrar los parámetros estelares a partir de los espectros requiere algo que se llama la normalización de los espectros. Eso quiere decir, voy a regresar un poquito, no sé si alcanzan a ver esta curva que está aquí. Esta curva tendría que normalizarse, es decir, la parte superior tendría que ajustarse a un continuo. Normalmente se ajusta a pues bueno, se ajusta como si fuera una planquiana, pero no necesariamente porque no es una estrella, no es un cuerpo negro perfecto, como lo tendríamos como en la planquiana, pero digamos que esa es una aproximación. Pero entonces nosotros ahí estamos asumiendo muchas cosas, porque va a depender de cuánto o de cómo tú lo ajustes realmente. Y ese ajuste del continuo parece inofensivo, pero realmente puede afectarte en la determinación final de tus parámetros. Y esto fue algo que nosotros estuvimos echando mucha cabeza para resolverlo, precisamente porque si se ajustaba un poquito más, un poquito menos, cambiaban los valores. Y como he dicho antes, no solamente cambiaba uno, sino cambiaban todos y todos se afectaban con todos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza estrellas muy conocidas, básicamente para, digamos, entrenar qué tan bien lo está haciendo el programa para determinarlo automáticamente y que después no haya ambigüedad con esto. Digamos que ese es uno de los estándares actuales en la astronomía. Lo que se quiere es llegar como nosotros tenemos una cantidad tremenda de datos, y esto estoy hablando de un espectro, pero cada estrella tiene muchísimos espectros y además si tienes un análisis de muchísimos años, pues tienes que analizar pues miles y miles de espectros y esto lo tienes que hacer muy rápido. Entonces uno de los estándares en astronomía es justamente utilizar las herramientas computacionales para hacer un análisis robusto de los datos. Y esto es lo que nosotros más hacemos en astronomía, sobre todo observacional, no teórica, ¿no? Tomar los datos y hacer un análisis robusto de estos datos para encontrar y hacer estadística, básicamente. Entonces, lo que nosotros tuvimos y lo que encontramos y lo que resolvimos con este script de Python
Primero que todo, pues utilizamos las capacidades de las computadoras, puede hacerse multinúcleo, puede se pueden sumar espectros, se puede hacer un remuestreo de estos espectros para eliminar, digamos, o hacer correcciones por velocidad radial. Bueno, no me quiero concentrar tanto en estos detalles técnicos que quizás no sean importantes para ustedes, sino más ir como a la física de esto. Pero bueno, hemos tenido que realizar todo un programa, digamos, para resolverlo. Esa es otra de las cosas, no es como, bueno, pues tienes esto, entonces, pues mételo a este programa que ya te lo hace. No, realmente en astronomía casi siempre lo que tú quieres hacer, no hay programa que lo haga. Y por lo tanto, lo único que puedas hacer es programarlo, hacerlo por ti mismo. Entonces, la programación es esencial. Y yo creo que ahora en ciencia, en general, en cualquier área, saber programar es esencial para resolver digamos, tus problemas, ¿no? Desde si quieres resolver ecuaciones numéricamente, pues bueno, al programarlo te lo va a resolver, si no es que no tienes el programa, pero para las cosas que no la tienes y necesitas hacerlo o hacer análisis de datos robusto, pues tienes que hacer programación, o sea, ahí sí, sí o sí tienes que aprender a programar. Entonces, mi consejo eh, es no descuiden esa materia de programación porque si quieren dedicarse a la astronomía, a la astrofísica, necesariamente tienen que saber programar. Bueno, continuaré. Ese fue uno de los scripts. Este es otro programa que también hicimos para analizar esta línea. ¿Y por qué fue bien importante hacerlo? Justamente porque nosotros cuando tenemos datos reales, los datos reales vienen con ruido, vienen con variaciones pequeñísimas en esto. Dependerá qué tan bueno sean los datos, qué tan buena sea la señal a ruido o la calidad, digámoslo así, de estos datos para evitar estas ambigüedades, pero no siempre tenemos la capacidad de tener buenos datos, porque pueden hacer, estamos sujetos a las condiciones atmosféricas, porque de pronto la estrella es muy débil, porque de pronto estamos al límite de las magnitudes que podemos observar y todo esto nos afecta. Y digamos, las magnitudes dirán, bueno, pero con un telescopio de 1.2 metros puedes ver magnitudes muy bajas. Sí, pero recuerden que estamos haciendo pasar la luz a través de un espectroscopio y esto descompone la luz y por lo tanto es mucho más complicado, digamos, de tener una buena señal a ruido. Entonces, todo este análisis se restringe a estrellas que sean brillantes, que podamos nosotros observar y que tengamos datos con suficiente señal a ruido o más bien calidad para poder hacer esta determinación. Pero para ayudarnos en la determinación de estos parámetros también, en este caso del ancho y posteriormente del área bajo esta curva, y poder medir esta emisión, básicamente sería la energía o el flujo, más bien sería el flujo de esta línea, pues nosotros necesitamos datos con muy buena calidad. Bueno, uno de los primeros análisis que hicimos, ya publicado justamente en Monthly Notice, fue observar un poco cuál es la dependencia real sobre los parámetros estelares, en este caso la gravedad y la temperatura del efecto Wilson-Babb. Lo que nosotros encontramos es que hay una dependencia con la gravedad, pues bueno, digamos, no es nuevo, ya lo conocíamos. Existe una dependencia con la gravedad y nosotros logramos restringir este valor. Antes era menos un cuarto, es decir, menos 0.25, y encontramos que es muy cercano a lo que encontró Thomas Ayres en el 75, asumiendo un equilibrio hidrostático y termodinámico. Entonces es muy bueno. Podemos decir, bueno, pero ¿por qué no da exactamente igual? Bueno, porque se asume, Thomas Ayres asume equilibrio termodinámico, pero no necesariamente esto se aplica. Y cuando no se aplica esto, pues ustedes saben o lo sabrán de sus clases, nosotros no podemos asumir ninguna de estas cosas que sí se aplican como como Boltzmann, como Saja, que se aplican bajo estos, digamos, ideas, ¿no? De este equilibrio hidrostático y de equilibrio termodinámico. No se pueden aplicar y por lo tanto si no difícil, sino imposible en este caso, determinarlo con precisión o ir a la física detrás de esto con precisión. Lo único que podemos hacer es utilizar relaciones empíricas para tratar de restringir un poco más la dependencia. Pero algo que sí encontramos, y esto fue algo también bueno, y logramos restringir con gran precisión, gracias a datos precisos, a una muestra estelar homogénea, es decir, no se había hecho antes que se utilice el mismo telescopio para medir todas las estrellas con el mismo procedimiento, con los mismos modelos, y en la homogeneidad
del análisis está justamente encontrar dónde están las variaciones, porque utilizar unos instrumentos u otros o ciertos análisis, esto lo que te hace es afectar al final en la determinación de esto. Nosotros encontramos que existe también una dependencia débil con la temperatura, que aquí podemos observar. Bueno, ¿en qué consiste entonces la investigación actual? Y es lo que ya estamos desarrollando y lo que hemos observado. Algo que no se entiende del todo es el Sol en ciertos momentos, pues bueno, tiene una actividad estelar baja y una actividad estelar alta. Aquí lo podemos ver dónde se ubica en este índice de Monte Wilson, se llama el índice S. Podemos ver que hay estrellas también a la vez, no solamente el Sol, pero hay estrellas gigantes que están en una fase inactiva y luego también están en una fase activa y hay estrellas jóvenes también activas y hay estrellas jóvenes inactivas. Es decir, no entendemos muy bien qué es lo que sucede, por qué este cambio de actividad. Parece que las estrellas primero están en una fase de como el Sol, entre actividad, baja actividad y alta actividad, están como cambiando así en un periodo. Actividad renace otra vez, digamos, cuando ya están no vamos a decir en el final, durante 11 años, en el caso del Sol, no conocemos muy bien cuál es la variabilidad de la actividad de las estrellas en general o en otra, o la variabilidad más bien de esta actividad